Hola hermanos, del día de hoy, 9 de noviembre del 2021, pero vamos, todos los 9 de noviembre de cada año celebramos la fiesta, tiene categoría de fiesta, de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, de la Archi Basílica de San Juan de Letrán, como dice claramente, Caput Orbis et Urbis, es decir, la cabeza del mundo y de la ciudad de Roma, porque acuérdense que la archibasílica de San Juan de Letrán es la primera basílica mayor de Roma y es la catedral del Papa. Entonces, por eso la gran importancia. La gente muchas veces se confunde y termina pensando que la catedral es la Basílica de San Pedro. No, no, nada que ver. La Basílica de San Pedro es sede de la iglesia en cuanto y de todas maneras hasta después de el destierro, llamémosle así, desde que los papas estuvieron en Aviñón, siempre fue Letrán la sede del papado. Luego ya se trasladaron a la colina vaticana y prácticamente ahí hasta, digamos, hasta 1870 que se encerraron en el Vaticano. Pero siempre había los otros edificios, el Quirinal era el lugar también donde el Santo Padre residía en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos. Entonces, esta basílica fue construida en el siglo IV, a inicios del siglo IV, después del triunfo de Constantino sobre Magencio. Todos estos terrenos pertenecían a la familia Laterana, hay algunas discrepancias desde el punto de vista histórico, y habían pasado a la familia de Fausta, que es la segunda esposa de Constantino. Y entonces Constantino, cuando triunfa sobre Magencio, y fíjense que Fausta era la hermana de Magencio, cuando triunfa sobre Magencio, entonces, y él queda ya como emperador de todo el imperio romano, porque antes eran cuatro, ¿no? Eran dos Césares y dos Augustos, pues entonces a partir de ese momento, él entregó al Papa Melquíades todos estos terrenos y ahí evidentemente está colocado uno de los baptisterios más antiguos, que es de planta octogonal. ¿Ya? La Basílica de San Juan de Letrán, el problema es que se llama Archibasílica de Cristo Salvador, ese es su nombre original. Lo que pasa es que luego se le puso de San Juan y como no quedaban claros de cuál Juan, si era Juan el Bautista o Juan Evangelista, entonces lo pusieron a los dos. Y en serio, si ustedes se fijan en la gran fachada, en el frontispicio, digamos, en la parte de arriba está Cristo Salvador y a los lados está San Juan Bautista y San Juan Evangelista, porque realmente no se sabe, se le decía de San Juan y para que no se pelearan los Juanes allá en el cielo, entonces se le dice de San Juan de Letrán a secas, pero el nombre completo es Archibasílica Papal de Cristo Salvador y de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Así que quieren que... De hecho, ese frontispicio es reciente, ¿eh? Ese es del siglo XVII, del siglo XVIII. Y el estilo por dentro es barroco. Ese fue Borromini el que lo hizo así, pero es una basílica con varios estilos, porque tiene, en alguna parte se nota el estilo románico, en otra el estilo gótico, y en otra, como les digo, este estilo que, vamos, algunos lo pueden llamar de alguna manera manierismo, bueno, igual, perdón, yo sé que estoy dando clase de historia del arte, pero vale la pena entenderlo así, porque esa basílica le han metido fuego, la han destruido, o sea, realmente, hasta los vikingos estuvieron ahí, hasta los normandos. Estaba pensando en eso porque ayer que les hablaba de los cuatro santos coronados, mártires, esa basílica también de ellos la destruyeron los normandos, la destruyeron los vikingos, y bueno, también la de San Juan de Letrán. ¿Qué quieren que hagamos? Bueno, y ahí, vamos, están las reliquias de San Pedro y San Pablo, se supone que están sus cráneos, hay varios papas que están enterrados ahí, el ara, acuérdense, la piedra de ara, todo altar tenía una piedra de ara porque se colocaba el altar siempre sobre la tumba de algún mártir, sobre la tumba de algún santo, digamos, siempre se tenía que poner una reliquia. Y entonces se supone que la piedra de ara ahí era del altar donde celebraba Pedro cuando estuvo en Roma. Eso es lo que dice la tradición. Es una iglesia preciosa. Las imágenes, las estatuas de los 12 apóstoles que están ahí son lindas, oigan, son preciosas, majestuosas, lindas. Ese es propiamente de Borromini. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, que son propias. O sea, son propias precisamente porque es la fiesta dedicada a un templo que es el templo más importante de la cristiandad, en el sentido de que es la catedral del Papa. Bueno, tomada del libro de Ezequiel, la primera lectura, capítulo 47, y es una lectura litúrgica. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá.
Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que mandan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viendo hacia el oriente, viendo hacia el oriente, bueno, hacia donde nace el sol, en mi caso es hacia este lado, aquí donde estoy ahorita, y por eso hay un poquito de reflejo más de este lado, lo notan, ¿no? Entonces hacia este lado nace el sol, hacia el oriente, muy bien, y luego se oculta lógicamente hacia el occidente. Los templos originalmente se construían así, el altar se colocaba en el oriente. Van a empezar, yo sé que algunos más de algún tradicionalista me va a decir, ¿cómo que se construían así? Se deben construir así. Bueno, vamos, es una discusión, y si el espacio no lo permite, si lo que nos conceden para construir el templo no da para eso, o sea, vamos, lo importante es tener un altar. Si se puede hacer, es lo recomendable, es lo que la iglesia siempre ha hecho y por tradición, sí, claro que sí, y tenemos que conservarlo, sí, pero en la medida de las posibilidades. Oigan, hay situaciones, por ejemplo, el templo donde yo celebro está puesto hacia, la cabecera está puesta hacia el sur y la entrada hacia el norte. No lo hice yo, ¿de acuerdo? Entonces, como no está puesto hacia oriente, padre, usted no puede celebrar la misa ahí. Es que así son los tradicionalistas, oigan, los tradis, como les dicen. Yo ya les digo que yo les tengo más miedo a los conservadores en la iglesia que a los que se dicen liberales, porque realmente es que se les meten unas cosas. Ya, claro, ya, yo cómo voy a venir aquí a decir, voy a destruir este templo y lo voy a hacer ahora viendo hacia el oriente. No, pero la imagen es linda, ¿no? Porque hacia el oriente nace el sol, y la imagen es la resurrección. Por eso el altar se debe colocar hacia el oriente. Y luego la imagen esta de que baja hacia el Arabá, es decir, hacia el mar muerto, aquellas aguas, porque del templo, de la presencia de Dios, brota vida. Y esa vida va saneando todo. Y entonces imagínense el mar muerto, que de hecho ha retrocedido. Estaba leyendo un artículo en estos días que incluso ha disminuido de su caudal, llamémosle, no sé cómo. Es una situación bastante peligrosa, ¿eh? El ecosistema en ese lugar es terrible. ¿Por qué? Por eso Arabia es lo que está debajo del Arabá, o sea, debajo del mar muerto. En fin. Pero ahí la esperanza, ¿no? Que va a sanar, que habrá peces en abundancia, que los árboles a su alrededor serán de fruta, tendrán frutos y hojas medicinales. O sea, realmente es precioso esto. Eso es lo que debemos entender de cada templo, ¿no? O sea, cada templo por eso es sagrado, los templos son sagrados. Por ahí leía yo que en Puerto Rico, creo que fue, en una iglesia, Estela Maris creo que se llama la iglesia, incluso hicieron un desfile de modas. Yo respeto que estaban queriendo hacer una obra benéfica para recaudar fondos para ayudarle a la gente. Claro, eso está muy bueno, pero el templo es sagrado. Y los templos debemos usarlo para lo que son, no pueden ser prestados para otra cosa. Es decir, se pueden tener de repente reuniones en ellos, claro, asambleas, claro, porque, vamos, pero es la comunidad que se reúne. Y en caso de emergencia se han utilizado hasta de hospitales, ¿no? Pero no debería de ser. Los lugares sagrados debemos respetarlos. Hablando de lo más sagrado de lo sagrado que tenemos, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y lo echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Vamos, los fariseos o los judíos, porque acuérdense que nunca dice los fariseos en Juan, dice los judíos directamente, entienden de que este es un signo. Esa purificación del templo es una señal y por eso le dicen con qué autoridad das esta señal. O sea, no es un acto revolucionario que Jesús quiere acabar con todo, no, nada de eso, no. Sino, de todas maneras, las revoluciones y los revolucionarios hoy en día son realmente una caricatura. Oigan, por ejemplo, lo que ha pasado en Nicaragua realmente es una caricatura. Luchaban contra un dictador, don Anastasio Somoza, y al final, ¿en qué quedaron? En lo mismo. Sí, lo mismo. Ya es una dictadura eso. Perdón, que yo no me quiero meter a hablar de política, pero entiéndanme a dónde voy yo. A donde quiero llegar es al tema de que
Jerusalén, el templo, es un lugar sagrado. Jesús hace un signo porque ahí se había vuelto un mercado, efectivamente, porque no se podía utilizar la moneda de fuera. O sea, un dracma, por ejemplo, no se podía utilizar, había que utilizar la moneda del templo. Y entonces ahí había un negociazo. Ahí llegaba usted con las moneditas que traía de Grecia, de Roma, de donde fuera, de Egipto, y las tenía que cambiar. Y los cambios, olvídense, eran con una ganancia estratosférica para el bien de los saduceos. Era un negocio redondo. Y entonces Jesús hace el signo, pero el signo es ver más allá del templo físico. De todas maneras, es muy probable que cuando Juan escribió este evangelio, esta parte del evangelio, ya el templo de Jerusalén ya no existía. O sea, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y entonces muy probablemente el evangelio de Juan se escribió posterior. Entonces, por eso la meditación que hace el autor del evangelio de Juan, la comunidad juánica, sobre el valor del templo. El verdadero templo es Cristo. Es decir, volvamos al tema. Vamos. El templo que tengo yo, como les digo, el de la parroquia, la sede parroquial Sagrado Corazón de Jesús, pues está aquí, a mi izquierda, digamos. Ok, pero supongan que Dios no lo quiera, que ocurre un incendio, un terremoto y nos quedamos se nos destruyó el templo. Pues no podemos celebrar la misa porque no tenemos templo. No nos podemos, no. Nos reuniremos debajo de un árbol por algún lado, pero no vamos a dejar de, porque el verdadero templo es Cristo. De ahí brota la esperanza. Entonces nuestros templos tienen el carácter de sagrados porque ahí está Cristo presente, porque ahí lo podemos encontrar. Pero el edificio como tal, de acuerdo, por muy sagrado, por muy lindo, por muy majestuoso, por muy histórico que pueda ser, remite siempre a Cristo. ¿Ok? O sea, el valor del edificio, el valor del espacio físico va hacia Cristo. Bueno, les invito a hacer oración. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra. Que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca, para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón, para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Amén. Muchas bendiciones para todos. Feliz martes para todos.